Queridos estudiantes y profesores, nuestros saludos para todos y sean bienvenidos a la Morfofisiología Humana 1. Esta asignatura aborda conceptos y elementos que te permitirán integrar el estudio del organismo humano como un todo, desde su origen y desarrollo, sus bases moleculares, las características morfofuncionales de las células, los tejidos básicos y el sistema osteomioarticular, así como el intercambio de sustancias y energía con el medio en estrecha relación con la práctica médica y los problemas de salud de la comunidad. La estrategia docente a emplear tiene como elementos fundamentales la orientación de los contenidos, el desarrollo del aprendizaje independiente a través de la ejercitación y la consolidación, así como la evaluación sistemática, siempre desde los escenarios docentes de la comunidad. Durante el desarrollo de nuestra actividad, abordaremos aspectos relacionados con la morfofisiología humana, su objeto de estudio y relación con otras ciencias. Teniendo en cuenta las bases moleculares y celulares de la vida, podrán interpretar los nexos internos existentes entre las propiedades fisiológicas del protoplasma, como forma primaria de organización de la materia viva, y los distintos niveles de su organización, así como las etapas del crecimiento y desarrollo humano, considerando el carácter sistémico del organismo y sus relaciones con el medio. Podrán además explicar la importancia que para la práctica médica tiene el dominio de la terminología específica en el estudio del cuerpo humano, los planos y ejes del cuerpo, teniendo en cuenta la posición anatómica, así como los diferentes tipos constitucionales. De igual manera, podrán interpretar la organización estructural y funcional de las células a partir de elementos básicos de la teoría celular y la interrelación de sus componentes para el cumplimiento de su función a través del estudio de los diferentes modelos celulares. La morfofisiología humana estudia la forma, estructura y función del organismo, así como las leyes y principios que rigen su organización, desarrollo y relaciones con el medio externo. La misma constituye un sistema de contenidos esenciales aportados por ciencias particulares con las cuales está en estrecha interrelación, como la biología celular y molecular, encargada de los aspectos moleculares de la vida, la embriología, que aborda los aspectos relacionados con la concepción y desarrollo del individuo, la anatomía humana, que estudia aspectos macroscópicos del organismo, la histología, los aspectos microscópicos, y la fisiología, encargada del estudio de las funciones. Además, toma elementos de especialidades como la genética y la inmunología. Esta disciplina guarda vínculo estrecho con los factores sociales como son las condiciones, modos y estilos de vida. Entonces, podemos entender su relación con la epidemiología y la sociología, entre otras. También se relaciona con especialidades quirúrgicas, clínicas y de medios diagnósticos como la anatomía patológica, la imagenología, el laboratorio clínico y la microbiología, a las que sirve de fundamento científico. Sin lugar a duda, el objeto de estudio de la morfofisiología es el organismo como un todo, interrelacionado con el medio ambiente. Con el desarrollo de la ciencia y en particular de todas aquellas que forman parte de la morfofisiología humana, se han aportado grandes volúmenes de conocimientos sobre la forma, estructura, desarrollo y funcionamiento del organismo, a partir de la aplicación de métodos de estudio tanto en el individuo vivo como en el cadáver. Cuando se trata de estudiar órganos, sistema de órganos y regiones del cuerpo humano a simple vista, algunos autores describen métodos que permiten el estudio por sistemas y otros que facilitan el estudio topográfico o por regiones. Otros métodos de gran utilidad son los que permiten la valoración funcional de los componentes del organismo vivo y generalmente se realizan en laboratorios. Están observando en la imagen algunos de estos métodos de estudio. Ustedes pueden profundizar en los mismos a través del material complementario que aparece en su CD. Para el estudio de las células y los tejidos desde el punto de vista microscópico se emplean diferentes métodos y técnicas,
los que necesitan de la complementación del microscopio como instrumento indispensable para poder observarlas. Para el uso del microscopio es importante que conozcan cuántos tipos de microscopios existen y el basamento de su funcionamiento de forma general, el que se sustenta en la fuente de energía y sus sistemas de lentes. De ahí que en la microscopía se empleen diferentes tipos de microscopios en dependencia del interés de estudio. Por ejemplo, microscopios que emplean radiaciones visibles, de los cuales existen diferentes tipos. Hacia la izquierda de la imagen pueden ver el microscopio óptico de campo brillante y hacia la derecha un ejemplo de microscopio electrónico, los que emplean radiaciones invisibles y que pueden ser de varios tipos. Es importante que aprendan a utilizar de forma correcta el microscopio óptico de que disponen en el núcleo docente, lo que les permitirá la observación de estructuras celulares y tisulares. Entre las técnicas más empleadas para la observación de los tejidos está la de inclusión en parafina. De ella precisa utilidad y finalidad de cada paso. Estos contenidos los puedes estudiar siguiendo las orientaciones del CD, donde aparecen materiales complementarios correspondientes a cada uno de ellos. Otros métodos y técnicas empleados para el estudio de las células y los tejidos y que su uso depende de los objetivos del estudio pueden ser los métodos y técnicas para el estudio de células y tejidos vivos, entre los que tenemos el cultivo de tejido, que es el más empleado. Otros utilizados son la coloración vital, la coloración supravital y el trasplante de tejidos y órganos. Y aquellos métodos y técnicas que se emplean para el estudio de células y tejidos muertos y conservados, los que a su vez pueden clasificarse en métodos y técnicas citoquímicas e histoquímicas, entre las que se encuentran la reacción de Fulgen, que permite el estudio del ADN, la reacción de Paz, que permite el estudio de los polisacáridos, los sudanes, que permiten el estudio de las grasas. Por último, tenemos los métodos y técnicas citoquímicas e histoquímicas con basamento físico, entre los que tenemos la congelación y fractura, la inmunofluorescencia, la morfometría y la inmunocitoquímica, entre otros. Como todos sabemos, existen en la naturaleza diversos objetos y fenómenos que expresan su condición de materia en movimiento en múltiples formas y manifestaciones, a través de sus diferentes propiedades, incluso hasta las percepciones y sensaciones son producto de la actividad del cerebro, el que constituye la base morfofuncional de la memoria, la conciencia y el pensamiento. Sobre la materia, Lenin planteó: la materia es una categoría filosófica para designar la realidad objetiva, dada al hombre en sus sensaciones, calcada, fotografiada y reflejada por nuestras sensaciones, y existe independientemente de ella. El estudio de estos aspectos tiene gran importancia, pues permite la formación de una concepción científica del origen y organización de la materia. Sus propiedades y capacidad de interacción y combinación propician la aparición de niveles de organización que van desde los más simples o inferiores hasta los de mayor complejidad, llegando a formar verdaderos sistemas biológicos cualitativamente superiores con características estructurales y funcionales propias. Los niveles de organización de la materia, desde los inferiores a los superiores, son: subatómico, está constituido por partículas subatómicas como electrones, protones, neutrones y otras, que al interactuar dan lugar al nivel superior o atómico, al que se le incorporan otros elementos más complejos hasta llegar a conformar las moléculas con características físicas y químicas diferentes, que forman parte de otro nivel superior, llamado molecular. La interacción a este nivel de agregados moleculares y su compleja organización estructural da lugar a una forma superior de organización, surgiendo la materia viva.
nos estamos refiriendo al nivel celular en el que aparece el movimiento biológico que evoluciona dando lugar a niveles superiores como el de tejido, órgano, organismo, población, comunidad y biosfera. Estos contenidos pueden profundizarlos por su bibliografía siguiendo las orientaciones de su CD. Seguidamente nos referiremos al protoplasma como la forma de organizarse la materia en el nivel celular. El término protoplasma fue utilizado por primera vez por Purkinje en 1839 para nombrar el contenido de las células, ya fueran animales o vegetales. De ahí que por protoplasma se entiende a la materia que constituye a los seres vivos. La composición química del protoplasma es muy diversa. Se destaca la presencia de compuestos inorgánicos, representados por el agua, que constituye el componente más abundante en un 70 a 85%. Los minerales como sulfatos, magnesio, fosfatos y calcio, entre otros, que representan el 1%. Entre los compuestos orgánicos se destacan las proteínas en un 10 a 15%, los lípidos del 2 al 3% y los glúcidos en 1%. Estos contenidos puedes profundizarlos por la bibliografía orientada al respecto. Como materia que constituye a las células, al protoplasma le son inherentes propiedades fisiológicas como expresión de vida, las cuales adquieren un mayor o menor desarrollo dependiendo de la diferenciación y especialización de las células. En la imagen resumimos las mismas. Estas son irritabilidad, conductibilidad, excitabilidad, contractilidad, respiración, absorción, secreción, excreción, reproducción y crecimiento. Debes estudiarlas por tu bibliografía siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El desarrollo de las propiedades fisiológicas del protoplasma de las células en su proceso de diferenciación y especialización conllevó al surgimiento de niveles superiores, haciendo cada vez más complejo el desarrollo biológico de los organismos, que alcanza su máxima expresión en el hombre. El desarrollo biológico humano constituye un proceso de cambios cualitativos continuos que comienzan en el momento de la fecundación y no cesan hasta la muerte. El nacimiento constituye un fenómeno decisivo. Con él se produce un cambio de ambiente del organismo y permite dividir el desarrollo en un período prenatal y uno postnatal. En cada uno de estos períodos se distinguen diferentes etapas que tienen características muy singulares. El período postnatal en condiciones normales es el más extenso. En él se pueden apreciar etapas muy bien definidas. La infancia y la etapa de la adolescencia se caracterizan por un crecimiento rápido con la maduración de todos los órganos y sistemas. La adultez es la etapa más extensa y en ella se han alcanzado ya el máximo de capacidad física, biológica e intelectual. El individuo está completamente preparado para enfrentar los retos de la vida. En el envejecimiento existe una disminución de las funciones. Sin embargo, la presencia de estos cambios implica también desarrollo. El conocimiento de estas etapas permite evaluar cómo se comporta el desarrollo a lo largo de la vida y favorece la realización de acciones en la comunidad como un enfoque de prevención de enfermedades y promoción de salud. El período prenatal presenta 3 etapas muy bien definidas. Una etapa preembrionaria que se inicia con la fecundación y se extiende durante la primera semana. Una etapa embrionaria que se extiende desde la segunda hasta la 8ª semana y se caracteriza por una rápida diferenciación de los tejidos para dar lugar a los esbozos de los órganos. Por tal motivo, es un período de gran vulnerabilidad a la acción de agentes externos nocivos al desarrollo que pueden producir malformaciones congénitas. Y la etapa fetal, que se extiende desde la 9ª semana hasta el nacimiento. En la misma continúa el desarrollo de los tejidos y órganos
dado por un crecimiento rápido y maduración de los mismos, lo que posibilita que la mayoría de ellos comiencen a funcionar durante la vida prenatal. En general, podemos resumir que el desarrollo ocurre durante toda la vida. Está regulado genéticamente, pero puede ser modificado por factores ambientales que lo favorecen o entorpecen. Tiene características particulares en sus diferentes periodos o etapas y una velocidad variable de cambios y crecimiento, haciendo que unas sean más susceptibles que otras a la aparición de determinados problemas de salud, como pueden ser las malformaciones congénitas en el periodo embrionario, la hipertensión arterial en el adulto o la pérdida de capacidades mentales en el adulto mayor. Por todo lo anterior, el desarrollo constituye un componente esencial en el proceso de salud. Como ya sabemos, un nivel superior de organización de la materia es el nivel de organismo, que en el humano está constituido por un conjunto de estructuras y órganos que constituyen sistemas que forman el cuerpo. Para facilitar el estudio del cuerpo humano y poder precisar su descripción, debes conocer que éste se divide en diferentes partes. Las partes del cuerpo humano son cabeza, cuello, tronco y miembros superiores e inferiores. Cada una de estas partes se subdividen en regiones. Así tenemos en la cabeza el cráneo y la cara, y en el cuello las regiones anterior, esternocleidomastoidea, laterales y posterior. Esta última no se observa en la imagen que se muestra. En el tronco se distinguen las regiones dorsal, pectoral, abdominal y perineal. Esta última no se observa en la imagen que se muestra. Cada miembro superior cuenta con 4 regiones que se nombran deltoidea o del hombro, brazo, antebrazo y mano, destacándose en esta última las regiones dorsal y palmar. Los miembros inferiores también presentan 4 regiones, llamadas glútea o cadera, muslo, pierna y pie. En el pie se distinguen el dorso y la planta. Además de estas partes, existen cavidades donde se alojan órganos de importancia. En la cabeza se encuentra la cavidad craneal, que contiene al encéfalo, y en el tronco las cavidades torácica, abdominal y pelviana. En la cavidad torácica se encuentran algunas vísceras como el corazón y los pulmones. En la cavidad abdominal se distinguen órganos del aparato digestivo como el estómago e intestinos, y glándulas como el hígado y el páncreas. También se localizan los riñones, los uréteres y el vaso. En la cavidad pelviana se encuentra el recto, que pertenece al aparato digestivo, así como la vejiga urinaria y órganos del sistema urogenital. Las proporciones de las diferentes partes y cavidades del cuerpo varían de un individuo a otro, dando lugar a los tipos constitucionales, aspecto que por su importancia estudiaremos a continuación. Al hacer un estudio detallado de los individuos, se descubren diferencias entre ellos, tanto morfológicas como funcionales. Estas diferencias aportan la base para el estudio de los tipos constitucionales, que se definen como el conjunto de características morfofuncionales determinadas por factores genéticos y ambientales. Se han descrito diferentes clasificaciones de los tipos constitucionales. Una de las más utilizadas es la propuesta por Pende, que describe 3 tipos: longilíneos, normolíneos y brevilíneos. Los longilíneos tienen crecimiento preferentemente en longitud, son delgados y con poco desarrollo muscular. Los brevilíneos de crecimiento preponderante en anchura y son de cuello y extremidades cortas. Y por último, los normolíneos, que tienen características intermedias y son los denominados atléticos, ya que presentan un gran desarrollo del esqueleto y del tejido muscular. Deben profundizar en el estudio de estas características de los tipos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura.
Para describir las características del cuerpo humano es necesario tener presente el concepto de posición anatómica. La misma considera al cuerpo humano en posición vertical de frente al observador, con la mirada fija en el horizonte, los miembros inferiores juntos y los superiores colgando a ambos lados del cuerpo, con las palmas orientadas hacia adelante. Este es un aspecto de gran importancia durante la práctica médica. En esta imagen se ilustra la posición anatómica. Durante tus actividades de consolidación y ejercitación, practica la misma con tus compañeros. Además de la posición anatómica, es necesario el dominio de los ejes y planos, ya que ellos determinan los términos a emplear para facilitar la comunicación y comprensión de la literatura médica universal. Los ejes son líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo y se emplean para comprender la mecánica articular, al suponer que el cuerpo gira alrededor de un eje. Estos son tres: el eje sagital, paralelo al suelo y a la sutura sagital del cráneo, orientado en sentido antero-posterior; el eje coronal o frontal, paralelo al suelo y a la sutura coronal del cráneo; y el eje vertical, perpendicular al suelo y paralelo a la longitud del cuerpo. Además, existen ejes oblicuos que presentan direcciones variables e intermedias a la de los ejes fundamentales. Los planos son superficies que cortan imaginariamente al cuerpo en un sentido determinado. Estos son tres y se caracterizan, al igual que los ejes, por ser perpendiculares entre sí y adoptan nombres relacionados con alguna estructura, teniendo la particularidad de que cada uno de ellos divide al cuerpo en dos partes. El plano sagital es vertical y paralelo a la sutura sagital del cráneo, dividiendo al cuerpo en dos partes, derecha e izquierda. Cuando éste coincide con la línea media del cuerpo, lo divide en dos mitades y se denomina plano medio. El plano coronal o frontal es vertical y paralelo a la sutura coronal del cráneo, dividiéndolo en dos mitades, anterior y posterior. Por último, el plano horizontal, paralelo al suelo, divide al cuerpo en dos partes, superior e inferior. El trazado imaginario de los planos y ejes facilitan la definición de términos generales de utilidad para la descripción de distintas características del cuerpo humano. Es importante destacar la relatividad en el uso de estos términos, según la posición del plano de referencia, particularmente en los miembros. Los más importantes son superior o craneal e inferior o caudal, relativos al plano horizontal, anterior o ventral y posterior o dorsal, relativos al plano coronal o frontal. Se utilizan otros términos relativos al plano medio como son: medio cuando coincide con el plano medio, medial cuando está cercano al plano medio, lateral cuando está alejado del plano medio e intermedio cuando está situado entre los puntos medial y lateral. Por último, tenemos los términos relativos a los miembros. Los términos proximal y distal se utilizan para designar la mayor o menor distancia del punto de unión del miembro con el tronco. Por ejemplo, la articulación del codo es proximal con respecto a la articulación de la muñeca, pero al mismo tiempo es distal con respecto al tercio medio del brazo. Los términos ulnar y radial se refieren a las partes medial y lateral del antebrazo, respectivamente, relacionados con los huesos de esa región. Los términos tibial y fibular se corresponden con la parte medial y lateral de la pierna, respectivamente, relacionados con los huesos de esa región. Los términos palmar y plantar se refieren a la palma de la mano y a la planta del pie, respectivamente. Ellos no se observan en la imagen. El término dorsal se refiere a las superficies posterior de la mano y anterosuperior del pie.
Otros términos se utilizan para las descripciones de órganos y cavidades, tales como interno y externo, cuando se refiere a las estructuras de las paredes de órganos huecos o cavidades corporales, superficial y profundo, cuando se refiere a la localización de alguna estructura en un órgano macizo o en una parte del cuerpo con respecto a la superficie del mismo. Existen otros términos generales de uso específico en el desarrollo prenatal, como son cefálico, caudal, rostral, entre otros. Para continuar con el estudio del tema, abordaremos aspectos generales relacionados con la organización morfofuncional de la célula. A principios del siglo XIX, con los descubrimientos de diversos autores, se definió la teoría celular, la cual plantea que la célula es la unidad estructural y funcional de los organismos vivos, determina las características morfofuncionales de los mismos, se origina a partir de otras células y la continuidad se mantiene a través de la información contenida en el material genético. Estos contenidos pueden profundizarlos por su bibliografía siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. En el desarrollo evolutivo de las células se destacan dos tipos, dependiendo fundamentalmente de la presencia o no del núcleo, entre otras características. Por lo que podemos encontrar a las células procariotas que carecen de núcleo, por lo que el material genético se encuentra libre en el citoplasma sin ninguna membrana que lo aísle. Además, presentan escasos organitos u orgánulos citoplasmáticos. Ejemplo de ellas son las bacterias. Y las células eucariotas, que se caracterizan fundamentalmente porque su material genético está aislado por membranas, localizado en una estructura que constituye el núcleo. Además, se destacan en ella la presencia de una gran variedad de organitos citoplasmáticos conformando junto al núcleo el sistema de endomembranas. Esta forma característica de organización garantiza la compartimentación celular, ya que cada componente de la célula ocupa distintos espacios delimitados por membranas. Estas estructuras realizan distintas funciones y mantienen una estrecha relación estructural y funcional. Por su nivel de complejidad morfofuncional, abordaremos en esta actividad el estudio de las células eucariotas, características de los organismos pluricelulares. Existen diferentes tipos y formas celulares como resultado de los procesos de diferenciación y especialización celular, asociándose estas para formar tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Esto está relacionado, entre otros factores, con la forma que debe adquirir una célula teniendo en cuenta el tejido al que pertenece y la función que desempeña. Por tal razón, existen células con características y funciones comunes formando un tejido particular. De igual forma, existen otras con estructura y función diferente. Para estudiar las características morfofuncionales de una célula, les sugerimos sigan el siguiente orden. Características generales, donde deben tener en cuenta la forma, el tamaño, la disposición y abundancia o proporción. Características de su citoplasma, tengan presente el aspecto, la coloración y los componentes más desarrollados. Características de su núcleo, precisen el número de núcleos, la forma, el tamaño, coloración, la posición y sus componentes. Y por último, establezcan la relación estructura-función. Recuerden que la célula, por estar constituida por protoplasma, presenta una composición química similar a este. Estos contenidos pueden profundizarlos por su bibliografía siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La utilización del microscopio electrónico
permitió perfeccionar el estudio de la estructura de las células. En ellas se destacan dos componentes fundamentales, el núcleo y el citoplasma, cada uno de ellos con características particulares, pero en estrecha interrelación, lo que garantiza las funciones generales y específicas de las células. El núcleo está constituido por 4 componentes: envoltura, cromatina, nucleolo y nucleoplasma o matriz nuclear. Por su parte, el citoplasma es la porción del protoplasma que rodea al núcleo. Está limitado externamente por la membrana plasmática, tiene una apariencia viscosa y en él se llevan a cabo importantes funciones metabólicas y contiene a los organitos y las inclusiones. Los organitos son estructuras vivientes de las células encargadas de su funcionamiento y que, dependiendo de la presencia o no de membrana, pueden ser membranosos y no membranosos, mientras que las inclusiones son estructuras inertes, resultado en muchos casos de la actividad de la célula. Estas pueden ser alimentos, pigmentos o productos útiles y de desechos. El estudio de cada uno de estos componentes deben hacerlo por la bibliografía orientada y siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. A continuación abordaremos algunos aspectos generales de estos componentes citoplasmáticos, pero recuerden que deben profundizar en su estudio destacando su función en la célula. En el esquema se observa la disposición de los componentes en el citoplasma de la célula. Fíjense que cada uno guarda un compartimiento. Los organitos citoplasmáticos membranosos son membrana plasmática, retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, complejo de Golgi, mitocondrias y lisosomas. Los organitos que no poseen membrana son los ribosomas libres, encargados de la síntesis de proteína para la célula, los centriolos, que juegan un papel importante durante la formación del uso mitótico en la división celular, y los microtúbulos y microfilamentos, que forman parte del citoesqueleto. En esta imagen están observando un esquema de la organización de la membrana plasmática, formada por una bicapa lipídica, fundamentalmente fosfolípidos y colesterol, en estrecha relación con las proteínas, a las que a su vez se unen carbohidratos. A esta estructura dinámica se le conoce como modelo del mosaico fluido, por su constante movimiento y recambio. En actividades posteriores profundizaremos en su estudio. En esta otra imagen pueden observar al microscopio electrónico la estructura trilaminar de las membranas plasmáticas de 2 células. Este organito funciona como una barrera protectora que mantiene la integridad del protoplasma y permite el intercambio de sustancias, energía e información entre el medio interno y externo de la célula. En esta imagen están observando un esquema del complejo de Golgi, en el que pueden ver sus sáculos aplanados a través de los cuales van pasando y modificándose las sustancias en formación hasta ser secretadas a través de las vesículas de secreción. A continuación, observen una microfotografía al microscopio electrónico. Este organito es el responsable de la condensación de las proteínas, de añadirle azúcares, de formar lisosomas y de aportar membranas, entre otras funciones. En este esquema se representa la estructura de los retículos endoplásmicos liso y rugoso. Fíjense que tienen una relación estructural, siendo uno continuidad del otro. Pueden observar en las membranas del retículo rugoso ribosomas asociados, dándole el aspecto característico. En esta fotomicrografía electrónica podemos ver los retículos endoplasmáticos liso y rugoso.
El retículo liso es un sistema de túbulos aplanados que se anastomosan entre sí, carecen de ribosomas asociados a sus membranas y tiene la función de síntesis de lípidos, por lo que abundan en células que secretan estos compuestos. Además, se plantea que participa en la síntesis de ácido clorhídrico, detoxificación del organismo y en el almacenamiento de los iones calcio que intervienen directamente en la contracción muscular. Por su parte, el retículo endoplasmático rugoso está constituido por cisternas interconectadas en forma de vesículas aplanadas, redondeadas, y túbulos que se anastomosan entre sí y unidos a su superficie se encuentran los ribosomas. Tiene la función de la síntesis de proteínas para la secreción. En esta imagen pueden observar a la izquierda un esquema de una mitocondria, donde se destaca la disposición de su doble membrana y las crestas. Hacia la derecha se observan las mismas estructuras, pero al microscopio electrónico. Las mitocondrias son las responsables del aporte de ATP mediante el proceso de la respiración celular. Cuando estudien de forma independiente el resto de los componentes citoplasmáticos, deben tener en cuenta sus características al microscopio óptico, al electrónico y sus funciones. Deben auxiliarse de las orientaciones del CD de la asignatura. En esta imagen podemos observar en el citoplasma de las células diferentes tipos de inclusiones. En un corte de tejido donde se utilizó la tinción del ácido periódico de Schiff, se observa en el citoplasma de la célula un moteado rojo que se corresponde con la presencia de los gránulos de glucógeno, mientras que en un corte de tejido donde se utilizó la tinción de nitrato de plata, podemos observar gránulos oscuros de color marrón correspondientes a la presencia de lípidos. En la parte inferior de la imagen se observan como moteado oscuro los gránulos de zimógeno en una célula secretora de proteínas y hacia la derecha gránulos correspondientes a pigmentos de melanina. Para el estudio de las inclusiones pueden apoyarse en las orientaciones del CD. Como pueden ver en la imagen, existen diferentes tipos celulares en el organismo, en dependencia de la función que desempeña. A partir de células indiferenciadas comienzan a desarrollarse sus componentes, dando lugar a diferentes modelos celulares que responden a funciones específicas. Por ejemplo, existen células cuyo aparato de síntesis ha alcanzado un gran desarrollo, permitiendo la síntesis y secreción de determinadas sustancias, ya sean proteínas, lípidos, glucoproteínas, esteroides, entre otras. Por su parte, las células especializadas en la absorción desarrollan estructuras en su membrana plasmática que facilitan cumplir con su función. Presentan además organitos que participan en el proceso. Las células fagocíticas, por su parte, tendrán gran desarrollo de los lisosomas, entre otros componentes, ya que estos son los encargados de la digestión celular. A continuación observarán la interrelación de estos componentes en una célula secretora de proteínas. En la imagen se representa de forma esquemática la interrelación morfofuncional que se establece entre el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi y la membrana plasmática durante el proceso de secreción de proteínas. Generalmente, estas células tienen forma cilíndrica. Observen el desarrollo de estos componentes en el citoplasma de la célula y el trayecto de la secreción desde las cisternas del retículo a través de las vesículas de transferencia hasta incorporarse a los sacos de Golgi para terminar de formarse. Luego, a través de la cara madura o secretora del aparato de Golgi, emergen vesículas de secreción con el producto en su interior. Posteriormente, la membrana plasmática desempeña un papel fundamental,
permitiendo la secreción de la proteína elaborada. En este proceso, las mitocondrias aportan la energía y el núcleo dirige y controla la síntesis a través de la codificación previa de la proteína a formarse. Es importante que una vez que hayan estudiado los componentes celulares y comprendido el ejemplo que les mostramos, sean capaces de interpretar la interrelación que se establece entre los componentes del citoplasma y entre estos y el núcleo, para garantizar el cumplimiento de la función de las diferentes células del cuerpo. Utilicen los modelos orientados anteriormente. Para ello es necesario que precisen la función de cada componente y el nivel de desarrollo que alcanzan en cada una de las células, teniendo en cuenta la diferenciación y especialización de las mismas. Hasta aquí hemos abordado elementos básicos que nos introducen en el estudio de la morfofisiología humana y nos permiten llegar a las siguientes conclusiones. La morfofisiología humana tiene como objeto de estudio al organismo humano. Emplea los diferentes métodos de estudio de cada una de las ciencias que la integran y constituye el fundamento científico de las ciencias médicas. El organismo humano como un todo es el resultado de la integración de diferentes niveles de organización y desarrollo de la materia viva, en estrecha relación con el medio ambiente. El desarrollo del organismo humano ocurre durante toda la vida. Está regulado genéticamente, puede ser modificado por factores ambientales, tiene características particulares en sus diferentes periodos o etapas y constituye un componente esencial en el proceso de salud. Los tipos constitucionales expresan las diferencias individuales existentes entre las proporciones de las partes del cuerpo y tienen una alta significación práctica para el desempeño de la profesión médica. La posición anatómica, los planos y ejes del cuerpo constituyen el fundamento de la terminología científica de la morfofisiología como base para la comprensión y comunicación en la práctica médica. Todo organismo vivo tiene como unidad estructural y funcional a la célula, constituida por dos componentes básicos, el núcleo y el citoplasma, los que tienen funciones específicas expresadas por el nivel de diferenciación e interrelación alcanzado. Las características morfofuncionales de los diferentes tipos celulares del organismo dependen del proceso de diferenciación y especialización alcanzado por sus componentes. La similitud en la estructura y función de determinadas células del organismo justifica la existencia de diferentes modelos celulares. Hasta aquí hemos estudiado conceptos básicos abordados por la morfofisiología humana como ciencia y la organización estructural y funcional de la célula, los que les serán muy útiles para continuar con el estudio de la misma. Entre los componentes moleculares de la célula se encuentran los precursores de macromoléculas que serán objeto de estudio de la próxima actividad.